Una vez que se ha brindado el concepto de posesión y también los elementos, corresponde pasar a la clasificación, que es un tema bastante complejo y bastante extenso, pero es ineludible, es de una importancia fundamental, porque para el estudio de los efectos de la posesión, es decir, de los efectos jurídicos, permanentemente se acude a las distintas clases de posesión, es decir, no son los mismos los efectos jurídicos de la posesión legítima que de la ilegítima, ni tampoco los efectos jurídicos de la posesión de buena fe que de la posesión de mala fe. Es decir, de nada sirve abordar el estudio de los efectos jurídicos, que siempre es lo que interesa, siempre es lo que genera conflictos, si no se tiene bien en claro cuáles son los distintos tipos de posesión que existen. Y son muchos, porque si se parte de la base que la posesión se configura con corpus y animus domini, es decir, si todo sujeto que ostenta el corpus sobre un objeto y se comporta como si fuese el propietario, es considerado sujeto poseedor, quiere decir que dentro de los poseedores se encuentra primero el legítimo propietario, porque ostenta la posesión, el corpus y el animus domini. También el adquirente de un inmueble, pero por boleto de compraventa. Es decir, quien no es titular de un derecho real porque no ha obtenido el título suficiente, porque el título suficiente es una escritura, pero sí tiene un boleto de compraventa en virtud del cual se le entregó la posesión y se comporta como si fuese el propietario. También está comprendido el usurpador, es decir, el que ingresa a un inmueble, lo cerca, edifica, paga los impuestos y está esperando cumplir los 20 años de posesión para adquirirlo por prescripción adquisitiva. También es poseedor el que compra un inmueble por escritura, pero se lo compra a un demente cuya demencia no es notoria, porque se comporta como si fuese el propietario, a pesar que no lo es, porque ese acto jurídico es nulo, porque falta un elemento que es la capacidad en el otorgante. También el que le compra a un estafador, es decir, si un inmueble es de una persona X, pero se va, por ejemplo, de vacaciones y otra persona Y ocupa ese inmueble, falsifica su documento, se hace pasar por X y lo vende, este sujeto que lo compra va a adquirir el corpus y se va a comportar como si fuese el propietario, es decir, va a ser poseedor. Entonces, como se advierte, hay muchos ejemplos de posesión. Es muy amplio el concepto y, por supuesto, no son los mismos los efectos jurídicos. No es el mismo el tratamiento que se le da al legítimo propietario, que al usurpador, que al que compró el inmueble de un demente cuya demencia no es notoria, que al que tomó la posesión en virtud de un boleto de compraventa. Entonces, repito, para pasar al tema que siempre es el tema principal de toda figura, que son los efectos jurídicos que produce, es necesario tener bien en claro, pero de forma ineludible, las distintas clases de posesión. Y para esto voy a compartir una pantalla a donde se han transcrito algunos artículos que son los que dan origen a esta clasificación y un cuadro que comienza desde el género y se extiende hacia sus especies, a donde se han consagrado todos los tipos de posesión y los requisitos de cada uno de ellos. Comparto la pantalla entonces.
Acá se observa el cuadro que contiene los distintos tipos de posesión hacia la izquierda. Y a la derecha, donde están los textos, son las normas, que obviamente es lo único que está consagrado en el texto legal. El cuadro surge del análisis de estas normas. Entonces, como se observa, a la izquierda, al inicio, se consagra la posesión, es decir, debe tenerse en cuenta que poseedor es el sujeto que ostenta el corpus y se comporta con animus domini. Es decir, ejerce el poder de hecho sobre el objeto y se comporta como si fuese titular de un derecho real. Ahora, en la primera clasificación, se observa que la posesión puede ser legítima o ilegítima. Esta primera clasificación depende de la constitución o no de un derecho real, porque es poseedor legítimo el titular de un derecho real, cualquiera de los derechos reales que se ejercen por la posesión. Es decir, el titular de dominio se llama poseedor legítimo. El titular de propiedad horizontal se llama poseedor legítimo de su unidad funcional. El titular de usufructo también se llama poseedor legítimo del objeto sobre el cual ejerce su derecho de usufructo. El titular del derecho real de prenda también es poseedor legítimo del objeto sobre el cual ejerce sus facultades de acreedor prendario. Y se considera que la posesión es ilegítima cuando el sujeto no es titular de un derecho real, ¿sí? Por cualquier motivo. Puede ser porque usurpó el inmueble, puede ser porque lo compró a un demente cuya demencia no es notoria, puede ser porque lo adquirió, pero en lugar de hacerlo por escritura, lo hizo en virtud de un boleto de compra-venta. Esta primera clasificación surge de dos normas, el artículo 1909 y el 1916, que han sido transcriptos a la derecha. Obsérvese que el artículo 1909, en la parte final, termina con 4 palabritas que a primera vista pasan inadvertidas, pero a los efectos de la clasificación tienen una importancia que es enorme. Se indica en el artículo 1909 que poseedor es quien ejerce el poder de hecho, es decir, ostenta el corpus, y se comporta como titular de un derecho real, lo sea o no. Con estos 4 vocablos, lo sea o no, ya alude o abre la puerta a la clasificación, porque se va a llamar poseedor legítimo cuando sea titular de un derecho real, y va a ser poseedor ilegítimo cuando no lo sea. Esto se ratifica, repito, en el artículo 1916, que dispone lo siguiente: las relaciones de poder, en este momento nos interesa la posesión, es legítima cuando no importa el ejercicio de un derecho real constituido de conformidad con las previsiones de la ley. Es decir, si es ilegítima cuando no importa el ejercicio de un derecho, si es ilegítima cuando no se configura el derecho, por lo tanto va a ser legítima cuando sí está configurado el derecho. Pero además se indica que el derecho debe estar configurado conforme las disposiciones de la ley, lo cual en principio es una remisión demasiado amplia, demasiado genérica. Pero las disposiciones de la ley, como principio general, que son muchas, consagra que para la constitución del derecho real debe cumplirse con la teoría del título suficiente y el modo suficiente, consagrado en la parte general. Y esta teoría, consagrada en el artículo 1892, indica
que para la adquisición del derecho real deben cumplirse dos pasos. Primero, la obtención del título suficiente y luego del modo suficiente. Y que para obtener cada uno de estos elementos debe cumplirse con dos requisitos de fondo, que son capacidad y legitimación, y con un requisito de forma, que tratándose de un objeto mueble, la libertad es el principio que rige, pero tratándose de un inmueble, el artículo 10.17 exige la escritura pública. Y para la obtención del modo suficiente, también deben cumplirse los dos requisitos de fondo, que son capacidad y legitimación, y el requisito de forma, que es la entrega física, es decir, la tradición. Debe recordarse que para cumplir con el requisito de capacidad, tanto referido al título como la capacidad referido al fondo, debe tomarse como principio general, porque hay excepciones, pero el principio general es que para transmitir derechos reales sobre cosa propia, se requiere capacidad para disponer. Porque, por ejemplo, una compraventa es el típico acto de disposición. Por el contrario, para constituir derechos reales sobre cosa ajena, basta con la capacidad para administrar, porque justamente al tratarse de un derecho que recae sobre un objeto que es ajeno, significa que el objeto se conserva en patrimonio del constituyente, por lo tanto el acto jurídico es acto de administración. Y respecto de la legitimación, que se requiere tanto para el título suficiente como para el modo suficiente, debe recordarse que están legitimados para otorgar tanto el título como el modo el sujeto que resulta titular del mismo derecho que transmite o de un derecho de rango superior, porque en el orden de los derechos reales, me refiero al artículo 1887, se constituyen los derechos de arriba hacia abajo. Entonces, el titular de dominio puede afectar a propiedad horizontal, puede constituir usufructo, puede constituir servidumbre, puede constituir hipoteca, por poner un ejemplo. Pero si uno se posiciona en el derecho número octavo, por ejemplo, en el usufructo, que está, bueno, casi en el medio, puede constituir los derechos que están por debajo, es decir, derecho de uso, derecho real de habitación, derecho de servidumbre. No todos, porque hipoteca no puede constituir, pero ese es el principio general, que los derechos se constituyen de arriba hacia abajo. Resumiendo, debe tenerse en cuenta que para ser poseedor legítimo, es decir, titular de un derecho real, debe obtenerse el título suficiente y el modo suficiente. Para obtener el título suficiente debe cumplirse con los dos requisitos de fondo y el requisito de forma. Y para cumplir con el modo suficiente también deben cumplirse los dos requisitos de fondo y el requisito de forma. Es decir, que para ser poseedor legítimo, por ejemplo, si yo quiero ser poseedor legítimo de un inmueble, debo obtener el título suficiente. Significa que debo contratar, debo pedir que se lo venda a quien es el actual propietario. Si me lo vende otra persona, seré víctima de estafa y no seré titular del derecho real. Además, este actual propietario debe ser capaz civilmente, es decir, debe tener la aptitud para disponer de sus bienes. Y además, ese acto jurídico, que es la compraventa en el ejemplo, debe plasmarse en escritura pública. Habiendo cumplido con los tres requisitos, he logrado obtener el primer elemento, el título suficiente. Luego, debo reunirme otra vez con la persona del enajenante y lograr el modo suficiente, para lo cual nuevamente debo cumplir con los dos requisitos de fondo y el requisito de forma.
Es decir, este enajenante debe conservar la capacidad para disponer, también debe seguir siendo titular del derecho que me transmite, en el ejemplo, el dominio, y además debe hacer la entrega física del objeto, es decir, hacer la tradición al adquirente, que en el ejemplo soy yo. Por supuesto, también puede hacerse en algunas formas abreviadas, como la traditio brevi manu, la traditio longa manu o el constituto posesorio. Y cuando se cumple con todos los requisitos, recién ahí he logrado ser poseedor legítimo. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que basta con que uno solo de los elementos que componen, ya sea el título suficiente o el modo suficiente, basta con que no se cumpla uno solo de estos elementos. Por ejemplo, si quien compra le compra al demente cuya demencia no es notoria, no va a tener en su poder el título suficiente porque no se cumple con un requisito de fondo que es la capacidad. Luego tampoco va a obtener el modo suficiente porque tampoco se cumple con el requisito de fondo que es la capacidad. Entonces, quien le compra a una persona que es incapaz va a ser poseedor ilegítimo. También va a ser poseedor ilegítimo quien compra por boleto de compraventa, porque no obtiene el título suficiente, puesto que no se cumple con el requisito de forma que se exige para inmuebles, que es la escritura pública. Y por supuesto también va a ser poseedor ilegítimo quien no obtiene ni el título ni el modo, por ejemplo el usurpador, no tiene ninguno de los dos elementos. Ahora bien, la posesión ilegítima a su vez se subclasifica en posesión de buena fe y de mala fe. Estos términos dan lugar a complicación porque naturalmente los términos buena fe y mala fe tienen una connotación muy disvaliosa. Porque generalmente se alude a la buena fe o a la mala fe probidad, que se llama, es decir, al obrar desleal. Pero en este caso se refiere a la buena o a la mala fe creencia. Es decir, hay que despojar a los términos buena fe y mala fe de esa connotación tan despectiva o tan desfavorable o tan disvaliosa. Porque poseedor ilegítimo, pero de mala fe, es aquel que conoce su emplazamiento, es decir, que sabe que no es titular de un derecho real porque tiene conocimiento que no ha obtenido el título o el modo o ninguno de los dos elementos. Y poseedor de buena fe es aquel que desconoce su emplazamiento de ilegítimo, es decir, que cree que es poseedor legítimo. Para esto se requiere que tenga un título, pero que ese título sea nulo y que el poseedor desconozca la causal de nulidad. Repito, se refiere entonces la buena o la mala fe cuando se utiliza para clasificar la posesión, alude a la buena fe o a la mala fe creencia. Y eso está bastante claro en el artículo 1918 y también en el artículo 1902, que no está indicado en el cuadro, pero sí en el texto. Obsérvese, el 1918 dispone que es de buena fe si no conoce ni puede conocer que carece de derecho. Es decir, el poseedor, quien está emplazado en la posesión ilegítima, pero de buena fe, carece de derecho, pero no lo conoce. Es decir, cree que es legítimo. Se ratifica claramente en una segunda parte del mismo artículo donde se indica que está persuadido de su legitimidad. Persuadido significa convencido, creído sin lugar a dudas que es legítimo.
Y también en el artículo 1902, que indica que la buena fe consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella. Es decir, falta derecho, no es titular de un derecho real, pero el poseedor no conoce ese emplazamiento. Entonces, cabe preguntarse cómo puede una persona ser poseedor ilegítimo, es decir, no ser titular de un derecho real, pero creer que sí es titular de un derecho real, porque uno piensa que todo el que usurpa un inmueble tiene muy claro que no es el propietario. Si lo usurpó, ¿cómo no lo va a saber? Y es exacta esa apreciación. Lo que pasa es que el usurpador es poseedor de mala fe, pero es poseedor de buena fe quien adquiere el inmueble, pero el título y el modo son defectuosos porque no cumplen con requisitos de fondo. Por eso es poseedor de buena fe quien adquiere el objeto de un sujeto que carece de capacidad o que carece de legitimación. Indico con ejemplos. Primero, cuando falta la capacidad. Si un sujeto, por ejemplo, yo compro el inmueble, lo hago por escritura pública, a un demente cuya demencia no es notoria, cuando salga de la escribanía voy a estar persuadido de haber obtenido el título suficiente. En realidad no tengo título suficiente porque falta un requisito de fondo porque es capacidad lo que falta. Y luego, cuando me encuentro con este mismo enajenante en el inmueble y me entrega, mediante la tradición, el acceso al inmueble me lo permite, voy a estar persuadido de haber logrado el modo suficiente. Pero en realidad tampoco lo he logrado porque falta la capacidad en el tradens, es decir, en el enajenante. Recuérdese que el artículo 1892 hay que modificar. Recuérdese que el artículo 1892 indica que para que el título y el modo sean suficientes, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados. Entonces, repito, si adquiero del objeto que es incapaz, por ejemplo, por deficiencia en las facultades mentales, pero no es notoria, voy a ser poseedor ilegítimo, pero con buena fe, porque voy a creer que tengo título suficiente y modo suficiente cuando en realidad no lo tengo. Estoy expuesto a que a ese incapaz después se le designe un representante legal y me notifique de una demanda por nulidad pidiéndome que le restituya el inmueble y, por supuesto, poniendo a mi disposición el reembolso de la plata que yo pagué. Y voy a tener que allanarme y aceptarlo, porque nunca fui titular, pero me voy a enterar de mi emplazamiento recién cuando reciba la demanda. Y el segundo ejemplo de poseedor ilegítimo pero de buena fe se configura cuando se adquiere de quien carece de legitimación, es decir, el otro requisito de fondo, tanto para el título suficiente como para el modo suficiente. El ejemplo sería que el inmueble es de propiedad del sujeto X, pero se va de vacaciones. Y el sujeto Y, que es un estafador, ocupa el inmueble, falsifica su DNI y con un documento de identidad falsificado me engaña a mí, me estafa y me lo vende. Y estafa también al escribano que participa, por supuesto, es decir, lo engaña. No lo estafa porque a quien le saca el dinero es a mí, pero engaña tanto al estafado, a la víctima, como al escribano. Entonces, yo voy a la escribanía, me encuentro con el sujeto Y, pero que se hace pasar por X, me otorga el título y yo salgo de la escribanía persuadido que he logrado el título suficiente. En realidad no he logrado ningún acto jurídico válido porque quien me lo otorgó no está legitimado. Fíjense que me está transmitiendo el derecho de dominio y no es titular de ningún derecho. Es el caso extremo de falta de legitimación.
me transmite el derecho de mayor jerarquía, el más extenso, y no es titular de ningún derecho. Y luego nos encontramos en el inmueble, me permite el acceso, me entrega el inmueble y yo estoy persuadido de haber logrado el modo suficiente. Por lo tanto, estoy persuadido de ser poseedor legítimo. Pero mi verdadero emplazamiento es el del poseedor ilegítimo. Porque cuando el verdadero propietario, el sujeto X, termine sus vacaciones y venga, me va a pedir que le restituya el inmueble, yo se lo voy a tener que restituir, me voy a enterar que he sido estafado y después tendré que salir a perseguir al estafador civil y penalmente por todas las consecuencias de sus actos. Pero respecto de el ejercicio que hice del inmueble desde que fui estafado hasta que me contactó el verdadero propietario, fui un poseedor ilegítimo, es decir, sin derecho real, pero de buena fe, porque estuve persuadido de ser el titular del derecho, el propietario en este caso. Ahora, la mala fe, es decir, aquellos casos en los cuales el poseedor sabe que no es titular de un derecho real, a su vez se vuelve a subclasificar en mala fe simple y mala fe viciosa. La mala fe simple es la figura residual. La mala fe simple comprende todos los casos de mala fe que no sean considerados viciosos. Es decir, que para el análisis conviene analizar cuáles son los casos de posesión ilegítima de mala fe viciosa, que son 6, para que finalmente quede por exclusión indicado cuáles son los casos de mala fe simple. Los casos de mala fe viciosa están expresamente mencionados en el artículo 1921, transcripto a la derecha, que dispone que la mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa o abuso de confianza, y cuando es de inmuebles adquiridos por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Entonces, se observa que son 6 casos, 3 para muebles y 3 para inmuebles. El primer caso de posesión ilegítima de mala fe viciosa de cosa mueble se llama hurto, y debe tenerse en cuenta que en derecho civil se configura el hurto con cualquier forma de apoderamiento de un objeto mueble ajeno. No existe, como en derecho penal, la distinción entre hurto y robo según medie o no medie actos de violencia. Para el derecho civil, el hurto es una figura que deriva de un delito que ya existía en Roma, que se llamaba furtum, que consiste en apoderarse por cualquier medio de un objeto mueble ajeno. Entonces, comete hurto quien se apodera de un objeto mueble sin violencia. También comete hurto quien se apodera del objeto mueble con violencia. Y también comete hurto quien encuentra un objeto que otro ha perdido y en lugar de restituirlo, se lo queda para sí. Son 3 casos que podrá tener mayor o menor reproche social o en una esfera de valoración individual, pero jurídicamente en los 3 casos el poseedor se está apropiando del objeto mueble sabiendo que le corresponde a otro. La estafa, el segundo vicio, consiste en el error inducido. Por ejemplo, si en virtud de una permuta cambio una estatua, una estatuilla que digo que es de oro, a otra persona por una obra de arte valiosa, por ejemplo un cuadro, y resulta que la estatuilla en realidad está enchapada en oro, en el interior no es de oro, es de otro material que no tiene valor. Entonces, voy a ser poseedor ilegítimo de mala fe vicioso de objeto mueble que es el cuadro,
y logré la posesión en virtud de una estafa, es decir, en virtud de un error inducido. Y el abuso de confianza se configura cuando de manera unilateral quien ya ostenta el corpus de un objeto se convierte en poseedor porque adquiere, repito, unilateralmente el animus domini, es decir, empieza a comportarse como propietario. Por ejemplo, si a una persona se le presta un objeto mueble cualquiera, como un cuadro, como un libro, como un instrumento musical, en principio, esta persona que lo tiene bajo su poder, es decir, el comodatario, aquel a quien se lo prestaron, no es poseedor, es tenedor, porque ostenta el corpus solamente, pero no se comporta con animus domini. En algún momento va a restituir el objeto cuando se lo pida aquel que se lo prestó, el propietario. Pero si esta persona valora más el objeto que la amistad de aquel que se lo prestó, en algún momento exterioriza la voluntad de comportarse como propietario. Es decir, le indica a aquel que se lo prestó que se olvide del objeto, que no se lo va a devolver, o lo exterioriza de alguna manera que es indubitable. Entonces, quien ya ostentaba el corpus, ahora se convierte en poseedor porque comienza a comportarse con el animus domini, con el elemento intencional. Respecto de los inmuebles, también hay tres casos indicados. El primero es la violencia, que puede ser material o moral, es decir, tanto por la fuerza como por la intimidación. Es decir, que se puede expulsar de un inmueble mediante el uso de la violencia física o mediante la intimidación que deriva de las amenazas de causar un mal grave e inminente a quien está poseyendo actualmente, al efecto de que desocupe el inmueble y poder ocuparlo el autor de la violencia. También por clandestinidad, es el segundo vicio de la posesión de inmuebles, que se configura cuando el poseedor toma el objeto por actos ocultos, es decir, con recaudos para sustraer la ocupación del conocimiento de quien tiene derecho a oponerse. Por ejemplo, si una persona espera que se desocupe un inmueble porque sabe que por un tiempo el propietario va a permanecer en otro país y ocupa el inmueble sabiendo que no puede tomar conocimiento el verdadero propietario de la ocupación. Y finalmente el abuso de confianza, que como se observa es el vicio común porque se repite, así lo indica el artículo 1921, que es la figura equivalente al abuso de confianza de muebles, solamente que se produce sobre un inmueble, es decir, que si un sujeto que ostenta el corpus pero no el animus domini, como el comodatario o como el locatario, exterioriza la voluntad de comportarse como propietario, es decir, desconoce el derecho real del verdadero propietario, comienza a tomar a su cargo los impuestos, paga los gastos, las cargas, las contribuciones, las expensas, este sujeto entonces unilateralmente se convierte en poseedor, porque el corpus ya lo tenía y al momento de comportarse como propietario adquiere o exterioriza el elemento intencional. Y como se dijo, resta para el final la mala fe simple, que es la figura residual. Son todos los sujetos poseedores, pero que no son titulares de un derecho real, que saben, tienen conciencia que no son titulares de un derecho real, pero no incurrieron en ninguno de los vicios. Entonces, el primer caso, y estos tres son ejemplos, porque al ser la figura residual, toda posesión de mala fe que no sea viciosa es considerada de mala fe simple. Entonces, el primer ejemplo es quien adquiere el mueble hurtado, es decir,
Si una persona X hurta un inmueble, es poseedor de mala fe vicioso de objeto mueble por hurto. Pero si este autor del hurto después lo vende a quien a sabiendas que es una cosa hurtada la adquiere, porque si no lo sabe, si cree que es de quien se lo transmite, va a ser de buena fe. Pero si no lo hurtó él, pero lo adquiere a sabiendas que aquel que se lo transmite sí lo hurtó, repito, el que compra una cosa hurtada sabiendo que fue hurtada. Este es poseedor ilegítimo, pero de mala fe simple. También es poseedor ilegítimo de mala fe simple quien ocupa un inmueble, pero de manera pacífica. Obsérvese que si no es necesario acudir a los vicios, es decir, a la violencia, ni a la clandestinidad, ni al abuso de confianza. Como si una persona X observa que hay un inmueble, un terreno desocupado, y a plena luz del día ingresa. Y lo demarca, hace una alambrada, por ejemplo, y comienza a edificar. Fíjense que no necesitó recurrir a medios violentos, porque no había nadie. Tampoco a la clandestinidad, como se dijo, ingresó a plena luz del día, sin saber quién es el verdadero propietario, por lo tanto, ni siquiera fue necesario realizar actos para sustraerlo al conocimiento de nadie. Y tampoco abusó de la confianza, porque nadie le permitió el acceso al inmueble y este sujeto después se negó a restituirlo. Simplemente ingresó. Entonces, quien ocupa un inmueble de manera pacífica es poseedor de mala fe simple. Y también quien adquiere por boleto de compra-venta. Obsérvese que cuando no se obtiene el título suficiente, por defecto de forma, el poseedor es ilegítimo porque carece de derecho real, porque carece de título suficiente, y de mala fe, porque a diferencia de lo que ocurre con los defectos en el fondo, o sea, la capacidad o legitimación, debe tener en cuenta que la forma es ostensible. Es decir, el sujeto que compra por boleto de compra-venta no puede estar persuadido que ha logrado el título suficiente, porque el defecto, al estar en la forma, salta a la vista, se percibe. A diferencia de lo que ocurre con los defectos de fondo, quien compra el inmueble por escritura, pero al incapaz o al impostor, sí cree que tiene el título suficiente porque los defectos en los requisitos de fondo, repito, no se perciben por los sentidos. Pero quien compra por un boleto de compra-venta no puede creer que tiene el título suficiente porque el defecto, al ser de forma, es ostensible y por lo tanto quien tiene en su poder un boleto de compra-venta y no una escritura, nunca puede creer que es titular de un derecho real, dado que evidentemente no ha logrado el título suficiente. Sí, por esto, repito, es que en la definición de buena fe se indica que es de buena fe quien no conoce ni puede conocer que carece de derecho, ¿sí? De manera concordante, en el artículo 1912 dice que es de buena fe aquel que no ha conocido ni podido conocer la falta de derecho. Va de suyo entonces que quien compra por boleto de compra-venta es poseedor de mala fe porque conoce o puede conocer, basta con mirar contrato que tiene en la mano para darse cuenta que no es una escritura, sino que es un boleto de compraventa. Por eso al principio dije que hay que tener en cuenta que la mala fe no necesariamente tiene la connotación disvaliosa que se le suele dar. En algún caso sí, en otro no. En el caso de quien adquiere un inmueble por violencia o por estafa, tiene connotación disvaliosa. En caso de quien adquiere el inmueble por boleto de compraventa, es una persona que no estafó a nadie, que tiene derecho a exigir
que el otorgante del boleto le otorgue la escritura pública y luego, bueno, en convertirse en titular del derecho real, pero por el momento no es titular del derecho real, es decir, es poseedor ilegítimo y además de mala fe porque conoce su emplazamiento. Obsérvese entonces que todos los sujetos poseedores de cualquier objeto, es decir, toda persona que ostenta el corpus y el animus domini de un objeto, en algún lugar de este gráfico se lo encuentra. En algún lugar está. No hay nadie que se escape, ¿sí? Lo cual, bueno, no hace más que cumplir con la función del derecho, que es consagrar normas generales que después se aplicarán a los casos en particular. Dejo de compartir pantalla. Estimados amigos, nuevamente les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad la grabación y espero verlos pronto. Hasta la próxima.